Bien, estamos de regreso aquí en Capital Minera y yo se los había comentado antes de ir a la pausa, tiene que ver con el ámbito económico que nosotros programa a programa lo vamos revisando. Para ello estoy con Wilfredo Araya de Golden Investment, el vocero, ¿cierto?, de esta tremenda empresa que permite asesorarlos en todo lo que tiene que ver en los ámbitos económicos. ¿Cómo estás, Wilfredo? Un gusto saludarte, bienvenido a Capital Minera una vez más. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Claro, con noticias no muy alentadoras respecto a lo sucedido, ¿cierto? Durante el mes de septiembre con los multifondos y parte de las carteras, ¿cierto? En la industria producto del fondo mutuo y los rendimientos que se presentaron en el mercado bursátil, mercado de renta fija local que vamos a estar conversando. También con noticias no tampoco muy alentadoras respecto a la deuda que ha aumentado, ¿cierto? En los hogares chilenos y que vamos a estar conversando también en los próximos minutos. Claro que sí. Bueno, partamos por los fondos de pensiones. Recordemos que las pensiones o los fondos en este sentido, mejor dicho, están en la palestra hoy día con este segundo retiro, Wilfredo, del 10% que ha ido tomando fuerza. De hecho, lo comentábamos hace algunas semanas atrás, cómo se iba a evaluar esto, cuáles eran las medidas que se querían tomar, pero es un tema que tiene que comenzar a discutirse porque la verdad ya ha sido presentada por algunos parlamentarios, hay muchísimas personas que están apoyando este tipo de situaciones y el gobierno fue tajante, dijo, si hoy día tenemos un segundo retiro de fondos, no habrá reforma a las pensiones. Hay un tema ahí que si tú me preguntas, y en lo personal, yo creo que la reforma a las pensiones tiene que ir sí o sí. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer con el retiro de un segundo retiro de los fondos? Hay bastante gente que se ha visto complicada, lo sabemos por las estadísticas de desempleo que conversamos la semana pasada, entonces hay falta de liquidez en los hogares todavía. Bueno, ¿qué ocurrió con los fondos, Wilfredo, en el mes de septiembre? Entiendo que hubo una caída generalizada, ¿no? Efectivamente, en todos los fondos se presentaron pérdidas, pero lo que más llamó la atención justamente fue el fondo D y el fondo E, producto de, como bien decía, cierto, este aumento que ha existido de esta posibilidad de retiro, de un segundo retiro, cierto, del 10%. Recordemos, cierto, que el fondo D y el fondo E están compuestos por instrumentos de renta fija, tanto local como internacional. Entonces, un retiro de, al igual como fue la vez pasada, ¿cierto? En mayo, si no me equivoco, cuando los multifondos en general presentaron caída, se produce justamente, ¿cierto?, por la incertidumbre en el plano local de la fuga de capitales del mercado, que obviamente va a ser entregada a las personas, pero que en estricto rigor el mercado lo asume como una fuga de capital. Y eso obviamente a los inversionistas genera, ¿cierto?, esta incertidumbre, es una fuga de capital, y finalmente impacta en los multifondos. El fondo D y el fondo E ya lo podemos estar viendo en pantalla, rentaron, ¿cierto?, un menos 3,84% negativo y un 3,21% negativo también, lo que sin duda alguna es un escenario bastante complejo, más aún porque en aquellos fondos están las personas que están próximos, ¿cierto?, a pensionarse. Entonces, una caída de esta magnitud frente a escenarios positivos, donde un fondo general, ¿cierto? Un fondo E, por ejemplo, en promedio en torno a lo positivo puede rentar entre el 0,70 y 0,80. Entonces, una Difícil la caída, recuperación. claro, una caída del 3,21% va a costar mucho compensar esa recuperación. Entonces, son escenarios bastante complejos y que obviamente si esta noticia o esto del segundo 10% sigue tomando fuerza, lo más probable es que las ganancias se moderen y veamos más cargados, ¿cierto?, al terreno negativo. En los fondos de Yo, mayor Wilfredo, riesgo, bueno, A y B, A, B y C, mejor dicho, perdón, el mercado en general internacional nos afectó bastante. Incertidumbre producto del coronavirus, rebrotes en partes importantes, ¿cierto?, de distintos países, se apoderaron de las bolsas y llevaron, ¿cierto?, justamente a las bolsas mundiales a la baja. También lo estamos viendo ahora en pantalla, ¿cierto? El fondo A renta con un menos 2,97%, el B con un menos 3,11% y el C, ¿cierto?, un 3,41%. El C, ojo, que tiene una mayor ponderación también en el plano local, renta variable local. Y en la renta variable local también no queda fuera, ¿cierto?, no queda exento de lo negativo que fue, ¿cierto?, las bolsas mundiales y principalmente por caídas en acciones del sector servicio y del sector de servicios naturales.
algo súper importante que en el plano de fondos mutuos, acá también, o sea, el mercado cuando nos pega a todos. Pero lo importante es, bueno, quién es el que perdió menos, porque finalmente ahí se hace el análisis de quién tuvo la mejor estrategia o quién fue capaz de reaccionar a tiempo para poder hacer estos cambios oportunos, ¿cierto? Este asset allocation de forma oportuna. Y fíjate que nuestras 4 carteras, que son las que hemos estado conversando mes a mes cuando analizamos las rentabilidades, presentaron rendimientos muy buenos respecto a la industria en generalizada, si incluso lo comparamos con los fondos de la AFP. Fíjate que, por ejemplo, la cartera Audaz, que es una cartera bastante agresiva, comparable al fondo A, y lo estamos viendo en pantalla, rentó un menos 0,36%. Muy menor, una ¿cierto? distancia bastante amplia del... Claro. Exactamente, el 2,97%. La equilibrada, comparable, ¿cierto?, al fondo B, un menos 31 versus al 3,11%. Y si nos vamos a la más conservadora, ¿cierto?, que es la cartera defensiva, un menos 0,93 frente al 3,21 que podría ser comparado, ¿cierto?, con el fondo E. Entonces, en estos escenarios donde en general la industria pierde, ¿cierto?, acá lo importante es analizar, bueno, quién menos perdió porque finalmente tuvo la mejor estrategia y capacidad de reacción para no tener que absorber la pérdida completa de la bolsa en general. Rendimientos negativos, pero que por lo pronto en nuestros fondos mutuos, en nuestras carteras de inversión, tuvimos la capacidad de reacción y obviamente no nos afectó tanto la pérdida que se generó en las bolsas globales. Escenario, ¿cierto?, que nos pegan a todos y que, bueno, nos va a estar llegando la cartola, ¿cierto?, de nuestra AFP en los próximos días. Sí, ahora la pregunta, Wilfredo, y que aquí es clave, ¿qué hacemos? Porque la verdad, si estamos hablando de una caída sobre los 3,2% del fondo E, que es el más conservador, o sea, de aquí hacia adelante lo único que tenemos que asumir es la pérdida, lo que se pueda, ¿cierto?, agudizar en un posible retiro, en un segundo retiro de las AFP, ¿no? Y da cuenta al mismo tiempo de hacer esta reforma previsional que es necesaria, claramente. Efectivamente. Acá hay cosas bien importantes, ¿cierto?, que es lo que se viene de cara en términos local. Tenemos por una parte, dentro de los próximos días, un aniversario, una conmemoración, ¿cierto?, de este 18O, que se cumple un año y que podría generar cierta incertidumbre en el plano local, pero también algo más importante y más relevante que es el plebiscito. Y fíjate que durante las últimas sesiones, el tipo de cambio local, ¿cierto?, ha tendido al alza, ya está rozando los 800 pesos, y eso, cuando uno invierte en fondos internacionales, el tipo de cambio al alza nos pega a favor al momento de hacer la conversión. Entonces, finalmente, estar hoy día con un escenario, ¿cierto?, donde el segundo retiro esté avanzando o tenga mejor cara, lo más recomendable es estar más fuera de Chile que dentro de Chile, ¿cierto? Fondo C o incluso fondo D, diversificándolo en ambos, ¿cierto?, podría ser una alternativa. Pero sin duda hoy día estar 100% en el fondo E, producto de esta tramitación, y más aún, considerando una posible alza en el tipo de cambio, el fondo C podría ser una de las mejores alternativas para estar considerando la contingencia actual. Vamos a ver, pues, bueno, ahí están los consejos de Golden Investment, que está junto a nosotros, ¿cierto?, como cada programa. Wilfredo, dentro de lo que conversamos, hay otro punto bastante negativo, tiene que ver con el endeudamiento de los hogares chilenos que no afloja, no para de caer, y se entiende quizás por el proceso que estamos viviendo, ya lo comentábamos al principio del programa, la falta de liquidez, y por eso también se lleva adelante esta posibilidad de un segundo retiro de las AFP, pero ¿cuánto es lo que ha caído? ¿Cuál es la comparación que se hace quizás con lo que se venía arrastrando desde el año anterior, del 2019? Sí, efectivamente. Bueno, no ha aflojado en absoluto el endeudamiento de los hogares chilenos. Fíjate que en el primer trimestre del año 2019, la deuda en términos porcentuales respecto a los ingresos de los hogares representaba un 72%, ¿cierto? Es decir, el 72% de mis ingresos conformaban o se iban netamente a pagar deuda. Hoy día está en torno al 77%, un 76,4% aproximadamente, ¿cierto? Lo que finalmente representa un aumento en la deuda de los hogares chilenos respecto a los ingresos, ¿cierto?, disponibles.
Pero fíjate que acá en este dato se presentan datos bien curiosos, y uno de ellos es el aumento muy fuerte que ha presentado la deuda producto del aumento de los créditos hipotecarios. Fíjate que durante las últimas sesiones hemos estado viendo, las últimas semanas, ¿cierto? Hemos estado viendo cómo la tasa de interés, ¿cierto?, de los créditos hipotecarios ha tendido a la baja. Está muy, muy baja, ¿cierto?, la tasa de interés, algo así, ¿cierto?, en torno al 2,27%, muy cercano, ¿cierto?, al 2% que llegó en agosto, ¿cierto?, del año pasado, en noviembre, perdón, del año pasado, y que obviamente eso estimula a las personas, estimula el mercado para ir a adquirir cierto crédito de consumo, lo que lo Claro. hemos estado viendo, y obviamente también ha tendido a aumentar la deuda. Y algo también súper relevante que ha caído, a diferencia de un aumento, ha caído la deuda en productos en productos o consumos bancarios. ¿Ya? Acá consideremos como bancarios las tarjetas de crédito, Visa, Mastercard de una tienda comercial, de un supermercado asociado, ¿cierto?, a un banco, que puede ser Visa, Mastercard, etcétera, han tendido a bajar. Fíjate que el tercer trimestre del año pasado, la deuda netamente en este segmento representaba alrededor del 20%. Hoy día está en torno al 17%. Entonces, ha representado una caída. ¿Dónde finalmente está el fuerte del aumento del nivel de los ingresos? Producto del crédito hipotecario. Pero también hay dos variables que son súper importantes para este análisis. Y uno de ellos justamente ha sido la caída de los ingresos en los hogares. Hay muchas personas a lo mejor que no han presentado, no han perdido su trabajo, pero que están acogidas a la ley de protección de empleo. Por lo tanto, representa también una caída de los ingresos. Entonces, para efecto estadístico, no es el mismo ingreso del año pasado respecto al de ahora. O mejor dicho, cierto, también un aumento en la deuda no formal, ¿cierto? Que también se considera para esta característica, como por ejemplo efectos de imposiciones, efectos a lo mejor de deudas de terceros, y que eso también afecta, que no son formales, pero que también son consideradas para el efecto estadístico. Entonces, un mix, pero que en resumen ha aumentado la deuda en nuestros hogares desde el primer trimestre del 2019, no ha aflojado, y que obviamente la recuperación post pandemia tiene que venir con las medidas para poder mitigar el aumento de la deuda de los hogares chilenos. Claro, vamos a ver cómo se pueda dar ese panorama tan incierto hoy día, ¿cierto? Y además, con todas las medidas que ha tomado el gobierno, con los bonos, con el apoyo económico que ha llegado por distintas aristas, ¿cierto? Uno para equiparar quizás la baja en los sueldos, u otros que son bonos en general, se diferencian de los préstamos que están saliendo a través del Servicio de Impuestos Internos. Bueno, son distintas alternativas y además el apoyo a la pyme, pero así todo, los hogares siguen con este endeudamiento. Lo cierto es que quien hoy día tenía algún dinero ahorrado o económicamente está bien, puede optar, ¿cierto?, a los créditos hipotecarios para poder acceder quizás a una primera vivienda o si no a la inversión con miras a futuro. Exactamente. Fíjate que un dato bien relevante que presenta esta encuesta o el resultado de este estudio, ¿cierto? Es que en el segmento empresas la deuda ha aumentado en un 123% durante el segundo trimestre. Entonces, eso habla de una señal, obviamente acá podemos analizarlo o indexarlo, ¿cierto?, a los créditos con garantía estatal del FOGAPE que lanzó como medida paliativa, ¿cierto?, para el efecto de la pandemia. Pero un aumento de la empresa, ¿cierto?, de sus pasivos en un 123%, wow, prácticamente es dejar en jaque si de aquí en adelante la recuperación no llega en el corto plazo, que es lo que se estimaba. Parte importante del programa de gobierno, del programa, ¿cierto?, de recuperación económica social, se acaba en diciembre. Entonces, obviamente nos queda este último trimestre del año para tratar de que las personas puedan acceder a los beneficios y de cara, ¿cierto?, al 2021, donde más allá, recordemos que el presupuesto 2021 viene dado para la recuperación más que para el enfrentar a través del bono, ¿cierto?, subsidio al empleo, pero si obviamente se generan escenarios de rebrote, escenarios donde vamos a tener que volver a lo mejor a un paso atrás en el plan paso a paso, volver a cuarentena, obviamente eso se distorsiona y quizá no va a estar en línea con lo que realmente se esperaba.
No obstante, un aumento del 123% de deudas en las empresas es un dato que hay que estar mirando con mucha cautela de cara al 2021. Es muchísimo. Wilfredo, hablábamos recién respecto a los fondos y desde ese punto de vista, hoy día, ¿cómo o qué elementos le recomendamos a través de Golden Investment a quienes nos están viendo, nos están visualizando allá, acá en Antofagasta o en Mejillones, tal, María Elena, y quieran tener esta opción a invertir también? Así es, hoy día el mercado está con una volatilidad bastante fuerte. El próximo mes tenemos las elecciones en Estados Unidos, hay encuestas, ¿cierto?, que dan por ganador a Biden, otra a Donald Trump. En el plano local, ¿cierto?, tenemos el plebiscito, lo que nos ha lanzado el tipo de cambio sobre los 800 pesos. Los bonos nacionales han estado cayendo, por lo tanto el fondo D, el fondo A ha estado cayendo. Entonces, hay un mix de noticias que han hecho que por lo menos durante la última semana la volatilidad se tome, la incertidumbre, ¿cierto?, se tome el panorama económico. Dentro de este escenario, dentro de este contexto, hoy día contar con un portafolio autogestionado por expertos, por personas preparadas, ¿cierto?, para estar pendientes de tu inversión, para estar realizando ellos los cambios en relación a la contingencia económica, son las recomendaciones que nosotros en Golden Investment realizamos. Carteras, fondos mutuos autogestionados. Nosotros hoy día contamos con 4 fondos mutuos autogestionados, los que comentábamos recién. Audaz para los perfiles más arriesgados, prudente, ¿cierto?, equilibrado, o hasta la cartera defensiva para el más conservador. Son fondos que sin duda alguna se van a estar ajustando automáticamente a la condición de mercado, evaluados por especialistas, analizados por los product managers de nuestros socios comerciales, para que obviamente los impactos del mercado, tanto negativos como positivos, se vean reflejados en los portafolios de inversión. Fondos mutuos autogestionados son lo que yo recomiendo y lo que recomendamos, ¿cierto?, en Golden Investment para este cierre de año fundamentalmente. Perfecto. Ahí están las recomendaciones hechas y el análisis, por supuesto, de Golden Investment, www.goldenia.cl. ¿No es así, Wilfredo? Efectivamente, www.goldenia.cl. Estamos, ¿cierto?, en O'Higgins, nueva oficina, acá en Antofagasta. O'Higgins, ¿cierto?, en el edificio corporativo de Principal, piso 4, para que nos puedan visitar. Y bueno, la invitación, ¿cierto?, a que nos visiten en nuestra página web y conozcan toda nuestra oferta de productos en ahorro e inversión. Ya pues, Wilfredo, un tremendo abrazo. Por supuesto, gracias por recibir el llamado de Capital Minera. Nos estamos reencontrando en el próximo programa. Listo, Carlos, un gusto. Saludos a todos en sus casas. Buenas noches. Que estés bien. Hoy hay una tremenda alternativa para que ustedes puedan visitar la página de Golden Investment y también invertir en todas estas recomendaciones que nos entregaba Wilfredo. Nos vamos a la pausa comercial. A la vuelta ya estamos con la parte final de nuestro programa del día de hoy.